Hola a todos. Hoy nos sumergimos en uno de los momentos más importantes de la historia medieval que marcó un antes y un después en el concepto de gobierno y derechos, la firma de la Carta Magna. Este documento, firmado en 1215 por el rey Juan de Inglaterra, no solo cambió la historia de Inglaterra, sino que también sentó las bases para las libertades y derechos que hoy damos por sentados en muchos países del mundo. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué llevó a los varones ingleses a enfrentarse a su propio rey y exigirle que firmara este histórico documento? Acompañadme en este viaje por una sociedad feudal, la tiranía del rey Juan y las provisiones revolucionarias de la Carta Magna. Vamos a descubrirlo. Para entender la relevancia de la Carta Magna, primero debemos situarnos en el contexto de una sociedad feudal. A principios del siglo XIII, Inglaterra era un reino donde la mayoría de la población vivía en el campo, bajo la autoridad de señores feudales. Estos señores, o barones, controlaban grandes extensiones de tierra y a cambio de protección y el derecho a trabajar la tierra, los campesinos debían pagar impuestos y ofrecer servicios a sus señores. A su vez, los varones debían lealtad y apoyo militar al rey, quien era el máximo señor feudal del reino. Este sistema se basaba en una red compleja de relaciones de poder y lealtad, donde la autoridad del rey dependía en gran medida de su capacidad para mantener el apoyo de sus varones. Pero no todos los reyes supieron manejar bien esta delicada balanza de poder. El rey Juan, quien subió al trono en 1199, es conocido por su mala gestión y sus constantes conflictos con los varones, el clero y prácticamente todos los que lo rodeaban. A diferencia de su hermano mayor, Ricardo Corazón de León, quien era un guerrero admirado, Juan era considerado débil y tiránico. Uno de los eventos clave que marcó el reinado de Juan fue la pérdida de Normandía en la batalla de Bouvines en 1214, lo que supuso un golpe devastador para su reputación y autoridad. No solo perdió tierras valiosas en Francia, sino que también se ganó el desprecio de sus varones, quienes veían en él a un líder incompetente que estaba llevando al reino al desastre. Las exacciones del rey Juan fueron otro factor crucial que provocó la revuelta de los varones. Para financiar sus guerras fallidas en Francia y mantener su estilo de vida extravagante, Juan aumentó los impuestos a niveles sin precedentes y exigió sumas desorbitadas en forma de escutaje, un pago que los varones debían hacer para evitar servir en el ejército. Además, Juan no respetaba las leyes feudales tradicionales y recurría a prácticas opresivas como el encarcelamiento arbitrario de sus oponentes y la confiscación de sus tierras. Esta situación se volvió insostenible, y los varones, hartos de la tiranía y los abusos, comenzaron a conspirar para poner fin a su reinado. La tensión llegó a un punto crítico en 1215, cuando los varones, apoyados por el clero y otros nobles, forzaron al rey Juan a negociar. Lo llevaron al prado de Runnymede, a orillas del río Támesis, y allí, el 15 de junio de 1215, Juan se vio obligado a firmar la Carta Magna, un documento que limitaba su poder y garantizaba ciertos derechos a sus súbditos. Pero, ¿qué contenía exactamente la Carta Magna? Este documento, que en su origen era más un tratado de paz que una constitución, establecía una serie de provisiones que buscaban proteger a los varones de los abusos del rey y asegurar que nadie, ni siquiera el monarca, estaba por encima de la ley. Entre las provisiones más destacadas de la Carta Magna se encontraba la famosa cláusula 39, que establecía que ningún hombre libre podía ser encarcelado, desposeído de sus bienes o exiliado sin un juicio justo realizado por sus iguales o conforme a la ley del reino. Esta idea de que todos, incluidos los reyes, debían someterse al imperio de la ley fue revolucionaria para la época y sentó las bases para el desarrollo del derecho constitucional en Inglaterra y eventualmente en otras partes del mundo. Otra cláusula importante prohibía al rey imponer nuevos impuestos sin el consentimiento del Consejo Común del Reino, precursor del Parlamento inglés. La Carta Magna, sin embargo, no fue un documento que resolviera inmediatamente todos los problemas de Inglaterra. Poco después de su firma, Juan intentó anularla y estalló una guerra civil conocida como la Primera Guerra de los Varones. La situación se complicó aún más con la muerte de Juan en 1216, dejando el trono a su hijo Enrique III, quien era solo un niño. En un intento por estabilizar el reino, los tutores de Enrique reformularon la Carta Magna ese mismo año, eliminando algunas cláusulas conflictivas pero manteniendo sus principios fundamentales. La Carta Magna fue nuevamente revisada en 1225, esta vez a cambio de una concesión de impuestos al rey, lo que ayudó a asentarla como una piedra angular de la Constitución inglesa. Con el paso del tiempo, la importancia de la Carta Magna creció y se consolidó.
En 1297, el rey Eduardo I sancionó la Carta Magna y la convirtió en ley estatuaria, lo que la hizo aún más significativa como un símbolo de la limitación del poder real y la protección de los derechos individuales. Aunque muchas de sus provisiones originales han sido revocadas o modificadas a lo largo de los siglos, la Carta Magna sigue siendo un símbolo poderoso de libertad y justicia. De las 63 cláusulas originales, solo 4 siguen siendo parte de la ley inglesa, incluida la cláusula 39, que continúa protegiendo el derecho al juicio justo. La influencia de la Carta Magna se extiende mucho más allá de las fronteras de Inglaterra. Inspiró a generaciones de pensadores y legisladores, desde los padres fundadores de Estados Unidos al redactar la Constitución estadounidense, hasta los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Incluso en la legislación moderna, la esencia de la Carta Magna sigue viva, recordándonos la importancia de la lucha por la justicia y la equidad. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la historia de la Carta Magna, un documento que, a pesar de haber sido firmado hace más de 800 años, sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué opináis sobre la influencia de la Carta Magna en la historia de los derechos humanos? ¿Creéis que su legado sigue siendo importante en el mundo moderno? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Y no olvidéis suscribiros al canal para más vídeos sobre los momentos que cambiaron la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.